Buenas tardes, mi. Sí. Hola, hola, buenas tardes, María Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las prácticas? Buenas tardes, mis. Sí. Buenas tardes, Mary, ¿cómo le va? Tiene carita de cansada, María Lorena. Buenas noches, profe. Buenas tardes, Mary, ¿cómo estás? Michelle, ¿cómo Sí, estás? una semana muy agotadora. Agotadora, pero bueno, como es con gusto. Es agotadora, pero aprendiendo. Bien. Hoy vamos a dar inicio a las exposiciones, esperemos que salgan la mayoría de los grupos. Lo vamos a hacer de manera aleatoria. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Lady, ¿cómo estás? Bien, Karen, escucha el mensaje. buenas tardes, buenas Está negro, tardes. eso no se ve. No se ve, ¿qué no se le ve? El trabajo, Miss, el Está trabajo. negro, dice. Está negro, no sé qué Está negro, negro. no sé qué negro está viendo que no se ve, que quiere que se vea más. Bien, vamos a dar inicio, por favor, grupo 2. Vamos a dar inicio con el grupo 2. Melanie está por aquí. Bueno, ahí. Recordemos que 20 a 22 minutos máximo, porque no vamos a presentar ningún video. Grupo 2. Buenas tardes, mi. Buenas tardes, bienvenida. ¿No está el grupo 2? No creo. Buenas tardes, mis. Buenas tardes, Dana. A ver, Anaí, Melanie y Milena, por favor. Profe, no, nadie, las chicas no me dicen nada, pero yo ya tengo mi tema y Melanie ya había hecho eso. Si quiere para yo proyectarle lo que tengo, porque Anaí todavía no lo ha terminado, creo. Bueno, todas deben estar preparados hoy. Si usted tiene su tema, lo exponen y ya ellas exponen con menos nota. Ya Hoy listo. todas deben estar preparadas. Listo, listo, profe. Ya ellas lo harían sobre 8 puntos, porque se supone que debe haber responsabilidad de todas.
Ya, listo. Buenas noches, Miss. Hola, buenas noches. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotras somos el grupo número 2, basado en lo que son el trastorno del lenguaje y los indicadores o señales de alarma en el trastorno. Mi grupo está conformado por Anaí Suárez, Melanie Cujilema y mi persona. Este, los trastornos, en este caso me tocó hablar del primer tema, que es el trastorno del lenguaje, e indicadores o señales de alarma, que es un trastorno del lenguaje. Las señales de alarma en un trastorno del lenguaje que orientan en detección temprana de 18 meses, no tiene palabras claras, solo balbucea de los 2 años no combina palabras de vocabulario que son más de 50 palabras, en este caso dice menos de 50 palabras. De 3 años tienen frases, frases que no coinciden. Para personas extrañas omiten muchas palabras. De 4 a 5 años no usa correctamente tiempo verbales, que en este caso son las frases cortas, y de 5 para arriba no responde, por ejemplo, no responde a su nombre. La señal es que habla poco, se frustra demasiado, le llaman por su nombre, no entiende. Tenemos el segundo punto, voy a bajar un poquito. Ya, en esta fotografía podemos ver de un niño que está con las manitos así. Podemos ver que no entiende las palabras cuando uno le dice que está así y uno le llama y le dice no entiende. Las señales muy generales de edad. Ya, mi amor, un ratito, ya. Está abierta la puerta, ¿ok? Vaya y me llama, ¿ok? Listo. Señales generales en cualquier edad, que es la regresión, como está ahí la regresión del lenguaje, pierde el nivel. Los rayones que están ahí en el niño, como pueden verlo, es como la frustración, ¿ya? Donde el niño tiene la cara amargada, no entiende, a veces usa palabras que hasta ellos mismos no entienden. Entonces, eso es el trastorno del lenguaje y los indicadores de las señales de la alarma. Muchas gracias. Bien, las demás chicas del grupo no están, ¿cierto? Grupo 5, por favor. Milena hizo 3 minutos. Se supone que las otras dos chicas deberían completar por lo menos los 20 minutos. Grupo 5. Profe, buenas. Yo Bueno, soy la que voy a proyectar, pero estoy con esta computadora que se me quedó, me dice, no responde y la voy a volver a apagar. Y igual yo le voy a mandar a las chicas para que ella proyecten, a ver quién puede proyectar. por favor, recuerden que todas deben manejar el mismo archivo para proyectar cuando se presentan situaciones así. Y la verdad es que no. Ahorita recién la tenía ahí y se me hizo loca. Y luego ya estoy, en eso estoy asustada que se me hizo loca.
No me quiere prender. Ahí ya me está prendiendo. Ahí estoy, profe. Ya estoy. Mm, 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 mm. A ver, a ver. Mm, 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 mm. Verónica, qué silenciosa estás. Ahí ya le pasé a las chicas. Ya, por favor, para que proyecten. Profe, disculpe que no sé, el internet me sacó. Vas a estar. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se ve? Sí.
Sí, ahí se ve. Estoy prendiendo la compu, ya voy, ya voy. Ahí Pero estoy, ya hice. ya están proyectadas, ya pueden dar Sí, inicio. ya. Ahora sí. ¿Sí me escucha? Sí, Ahí no se escucha el audio feo. se escucha un poquito de eco. A ver, buenas tardes. Voy a salirme de aquí. Ahí sí, ¿verdad? Ya. Buenas tardes, profesora. Somos el grupo 5, que está conformado por Dana Mero, Ligia, mi persona, María Bernabé, Michelle Guerrero y Melissa Malavé. ¿Quién le baja? Ya. Los problemas del aprendizaje son condiciones que afectan a la capacidad de una persona para adquirir y procesar y utilizar información de manera efectiva. Hablemos de Gir y Baiteman. Él introdujo el término de dificultades de aprendizaje. Esto quiere decir que es para referirse a niños con inteligencia normal, pero que presentan retrasos o alteraciones en en uno o dos más procesos psicológicos básicos como el hablar, el lenguaje y la lectura. Eh, Siguiente, mi compañera. Buenas tardes, mis compañeras. Yo voy a hablarles acerca de la dislexia. Bueno, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que dificulta la lectura, la escritura y en algunos casos la ortografía. No está relacionada con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo, sino con una forma diferente eh, que el cerebro procesa el lenguaje escrito. Una de las características principales puede ser la lectura lenta, con pausa o errores. También otra puede ser la inversión o confusión de letras y números, es decir, la B por la D, la P por la Q, el número 21 por el número 12. Otra puede ser la dificultad para asociar sonidos con letras, como por decir cuando nombra la M, la P, entonces muchas veces se confunde. También otra es problemas de ortografía. Otra también sería la dificultad para reconocer secuencias, es decir, lo que son los meses, días y también las letras del abecedario. Eh, ¿Cuáles son las causas de la dislexia? Bueno, las causas pueden ser, unas son neurológicas y las otras pueden ser genéticas. Bueno, las neurológicas diferencias en la forma en el que el cerebro procesa la información del lenguaje y las genéticas tienden a repetirse en familias. También pueden ser los factores de desarrollo, que son problemas durante el embarazo o nacimiento que afectan al sistema nervioso. Ya. Los tipos de dislexias pueden ser la fonológica, la superficial, la mixta, la visual y la auditiva. Eh, la fonológica es la dificultad para relacionar letras con sonidos y la superficial son problemas eh, para reconocer palabras completas y memorizarlas. La mixta es la que combina características de la fonológica y la superficial. La visual es la dificultad para reconocer o identificar las letras por su forma. También la auditiva, que son
problemas para distinguir y procesar el sonido del lenguaje. En sí, para este tipo de problema no existe una cura, pero sí existen estrategias que pueden ayudar a mejorar aquello, como lo que son métodos multisensoriales, es que combinar vista, oído, tacto y movimiento. También podemos hacer ejercicios de conciencia fonológica y también lo que es el uso de tecnología. También el apoyo emocional también podría ser y el trabajo en conjunto que vendría a ser la familia, las escuelas y especialistas. Termino con una frase motivadora que dice: la dislexia no define tu capacidad, solo tu manera única de aprender. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañera. A mí me tocó hablar sobre lo que es la dislalia. Eh, la dislalia es un trastorno del habla común entre los niños de la preescolar. Se caracteriza por la dificultad ah, de, de indicar algunos fonemas o a veces hasta auditivamente. Los síntomas de la dislalia que son más comunes entre los niños de la preescolar es la dificultad a la hora de articular palabras de manera tangible, omisión o de uno o más fonemas. También está lo que es la distorsión de palabras, o a veces la dicen, se comen alguna palabra, o a veces no la dicen correctamente. Al principio, que también es sobre la dificultad para distinguir auditivamente unos fonemas de otros. También sustituyen, por ejemplo, algunos sonidos por otros. A veces no dicen perro, sino que dicen pello. Eso de ahí ya viene a ser un poco del trastorno de lo que es la dislalia. Yo aquí anoté algunos tipos de dislalia, tienen un poco de nombre. Hay muchos tipos de dislalia, pero los más comunes, que como por ejemplo yo investigaba y veía en niños de la preescolar que son más comunes, es la que es el gagmacismo, es la incapacidad o la dificultad en en decir o pronunciar la palabra G. En vez de decir taza, dicen gasa. También por ejemplo, lo que yo se ve más común en lo que es los niños es el rotacismo, es la incapacidad con la dificultad de pronunciar la letra R. No dicen calo, sino dicen, perdón, no dicen calo, dicen calo en vez de decir carro. Y ahí lo que decía, dicen perro, dicen pello en vez de decir perro. También lo que es el sigmatismo, es la incapacidad o dificultad de articular el sonido de la S. Ese también es muy común porque, por ejemplo, digamos que no dicen sapo, sino sapo. Entonces, eso también son algunos tipos de dislalia que hay. Sí hay, por ejemplo, se puede decir, tratamientos para establecer algunos dislalias o poderlas, como quien dice, nivelar o ser precavidos. Se puede hacer, por ejemplo, en lo que es el soplo, ayudar a soplar a los niños. También, por ejemplo, crear ambientes psicológicos dentro de las aulas, también que es muy importante, que es, por ejemplo, las palabras que como nosotras como docentes debemos de tener. No decir palabras distorsionadas, como por ejemplo hablar muchas veces los padres y algunas maestras tienen los errores de decir palabras en minutivo, como mi chiquito, mi chiquita, como mi chiquita. Entonces esas son palabras que a los niños ya les va, como quien dice, se pueden quedar en ellos y ahí comienza a provocar lo que es las dislalias. También es muy importante lo que yo leía, que la higiene nasal también es muy importante por la acumulación a veces se puede decir, de los mocos que tienen los niños en gripe, también porque en eso, por ejemplo, a veces como ellos se les llena de moquito, hablan un poco grueso y entonces ahí se van también distorsionando las palabras. Les decía el juego de soplo, soplar sorbetes o también lo que es las burbujas, crear burbujas y también igual lo que es el trabalengua, también es muy importante para poder, como quien dice, ayudar a los niños con la dislalia. Gracias. Buenas tardes, Miss. Yo voy a hablar sobre la disfonia. La disfonia es una alteración de la voz
que modifica su tono, su timbre y intensidad o calidad, haciendo que suene como ronca, débil o a veces diferente a lo normal o a lo habitual. Se produce por problemas en las cuerdas vocales o en las estructuras que intervienen en la producción de la voz. Las principales causas pueden ser las infecciones o los resfriados o infecciones de garganta que pueden inflamar las cuerdas vocales, causando lo que es la ronquera, el uso excesivo también o incorrecto de la voz. Por ejemplo, hablar en exceso, gritar o forzar la voz puede provocar lo que son lesiones en las cuerdas vocales. Las reacciones alérgicas también pueden inflamar la garganta y afectar la voz. Por ejemplo, el hábito también de lo que es puede aumentar también el riesgo en su garganta. También tenemos lo que son varios tipos de disfonia, la cual los dos principales son la disfonia orgánica y la disfonia funcional. La disfonia orgánica se produce por una alteración física en las cuerdas vocales o en la laringe, como nódulos o pólidos. También eso puede causar lo que son lesiones, cáncer, y la causa puede ser congénita, presente al nacer, inflamatoria o traumática. O incluso el resultado de una disfonia funcional maltratada. La disfonia funcional surge por un uso incorrecto de la voz o una tensión excesiva en los músculos de la laringe y cuello, a menudo en personas que usan mucho su voz, como por ejemplo los cantantes o los maestros. Esto puede llevar a lesiones como nódulos o pólidos, que fue lo que acabé de decir hace rato. Con el tiempo, si no se corrige el problema, o sea, puede ser grave por el tiempo si no se corrige el problema. Además de esos dos principales tipos de disfonias, también hay lo que es la disfonia espasmódica, y que es un trastorno neurológico que afecta a los músculos de la laringe, causando espasmos involuntarios que interrumpen lo que es la voz. La disfonia aguda, que es también la cual es de corta duración y a menudo causadas por inflamaciones virales. También tenemos la disfonia crónica, la cual es duradera y persistente. Y por último, las rinofonias, que son alteraciones en la resonancia nasal de la voz. Por ello es importante consultar si se experimentan cambios persistentes en la voz para así determinar la causa. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Discalculia. La discalculia es una dificultad específica de aprendizaje que afecta la habilidad para comprender o recordar o trabajar con los números y conceptos matemáticos. Las características principales de la discalculia es dificultad para contar de forma correcta, confusión con los símbolos matemáticos, comprensión con los símbolos matemáticos y problemas para recordar las tablas de multiplicar, dificultad para estimar cantidades o comparar con los números, lentitud para realizar operaciones básicas. Por ejemplo, un niño de 9 años puede leer perfectamente y entender historias complejas, pero al preguntarle cuánto es 7 más 5, se queda totalmente callado mirando, se queda totalmente callado mucho tiempo o responde un número al azar. La discalculia no significa falta de inteligencia, sino de forma diferente de procesar la información numérica. Con detención temprana y estrategias adecuadas, las personas pueden comprender, entender y superar muchas dificultades. La discalculia no es obstáculo inseparable, sí. Es solo un idioma distinto para
para hablar de números. La discalculia es un trastorno específico del aprendizaje que afecta la capacidad de unas personas para comprender o trabajar con conceptos matemáticos que se caracteriza por dificultades en áreas como el conteo, la comprensión de conceptos con números financieros y porcentajes. Gracias. Muy buenas tardes, mis y compañeras. Yo voy a hablar sobre la disgrafia. Es un trastorno del aprendizaje que dificulta la escritura. Es decir, la escritura, el niño tiene esa dificultad en la escritura en el momento que hace trazos o se llama disgráfico, en el que confunde y omite o une o invierte sílabas o letras de forma incorrecta. O sea, es decir, se considera como un disgráfico al alumno que comete dos o más tipos de incorrecciones, en el que las actitudes mentales y sensoriales no son normales y ha sido escolarizado. El número de casos es mayor en los niños, es el 60% más que en las niñas. Es decir, que el problema se ve más afectado a los niños que en las niñas. Es decir, y tampoco es decir que porque el niño tenga la disgrafía, es un problema de inteligencia, porque el niño puede ser inteligente, pero puede tener ese problema con su escritura, en el que el niño escribe muy rápido, que no se entiende, en que el niño no tenga la coordinación de escribir correctamente, se confunde en las sílabas, se confunde. Entonces, son las causas neurológicas, consecuencias de un déficit neuronal que impide escribir de manera correcta. Es decir, que también encontramos otra causa como las causas psicomotrices. Se presenta una alteración y no se coordina bien los movimientos de brazo y de mano. Por eso siempre andamos, que es muy importante la psicomotricidad fina en la temprana edad de los niños, para que ellos puedan y ellos sepan cómo deben de coger correctamente un lápiz, hacerle trabajar la palma de la mano de los niños, lo que es las pinzas digitales de los niños. O sea, es muy importante para que así el niño no pueda más adelante tener este tipo de problemas, este tipo de trastornos, el niño no lo pueda tener. Por eso es muy importante siempre tener lo que es la psicomotricidad, que el niño aprenda lo que son los trazos, lo que es recortar, lo que es pintar, lo que es todo lo que venga a ser la motricidad fina. También perjudica mucho en los antecedentes familiares, como genética, discapacidades, ocurrencia y que vienen en el desarrollo. Entonces, es muy importante tener en claro esos puntos y porque también a veces los niños no aprenden, porque a veces los papás, el niño escribió mal, que no se le entiende, está muy mal, y entonces no le ayudamos, sino que lo que se hace, arrancarle la hoja, se le castiga, se le pega, entonces ante el trauma es más porque el niño no puede desarrollar bien y también es lo que es ¿cómo es que es? La disgrafía motriz, como dije, el niño presenta una postura inadecuada al escribir, escribe con mucha velocidad, entonces tenemos que siempre, en antes los profesores cuando uno escribía tenía que estar recto, el brazo bien asentado y la mano arriba, que se le decía como que uno iba a escribir en el aire, entonces ahora no, los niños se acuestan para escribir, se ponen la cabeza en la mesa, ahí van escribiendo rápido, ahí escriben como ellos quieren. Entonces, por eso viene ¿cómo que es? El problema de lo que es la disgrafía. Y para realizar un diagnóstico adecuado hay que tener en cuenta
que pueden aparecer rasgos como por ejemplo dificultades para deletrear, errores como intercambiar letras o separar palabras o sílabas. Hay que tener un nivel fonético para analizar las dificultades y los procesos de escritura. Muchas gracias. Gracias a ti, María Lorena. Buenas tardes, ya estoy aquí. Hola, Tani. Sí, había leído el mensaje, Tani, pero como estaban en exposición no te había respondido. Ya había leído tu mensajito. Bien. Panimbosa hizo 1 minuto de exposición. Poco tiempo. Ligia, 3 minutos. Dana, 4 minutos. Michelle, 4 minutos. Melissa, 3 minutos. Y María Lorena, 4 minutos. Para un total de 19 minutos están bien dentro del tiempo. Si Panimbosa hacía 2, 3 minutos, pues les llegaban casi a los 22 minutos, 21, 22 minutos. Bien, grupo 4, por favor. Nosotros sí, ¿no? Sí, grupo 4. 10 niños. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Listo. Buenas tardes, compañeros y Miss. Pues hoy nos toca hablar sobre la disfasia. Nuestro grupo está conformado por Narcisa Yagual, Narcisa Suárez de la Rosa, Verónica Tigrero, Liliana Perero, Dani Avecillas y quienes hablan mi persona, Tania Suárez. Bueno, pues la disfasia, en lo que es el autor, ni año, no hay un año ni un autor específico, por lo que a través de los años ha venido clasificaciones, ha venido características y múltiples de definiciones en lo que es la, la, amiga, no se ve. Sí, ya voy. Que sale por imágenes. Bien. Sí, Ya, en lo que es la disfasia. hay algo tapando la imagen, pero igual no se ve y su discurso. El discurso lo tiene usted, no lo tiene la Ya, diapositiva. bueno, la disfasia es un trastorno del lenguaje que afecta para comprender y expresar el lenguaje hablado, sin que haya daño intelectual ni físico significativo que lo exprese. Generalmente la disfasia se manifiesta en lo que es en la infancia y puede afectar en distintas áreas del lenguaje, como la producción verbal, la comprensión, la gramática, el vocabulario y la organización del discurso. En resumen, es un trastorno del desarrollo del lenguaje que afecta a la comunicación verbal, que es al hablar y entender. No se debe a problemas neurológicos o retrasos intelectuales. Suele destacar como en niños a temprana edad. En lo que es, en esto de aquí afecta lo que es el lóbulo temporal, por lo que en el lóbulo temporal, eh, en el lóbulo temporal es una función en la que es muy importante como para la audición, el lenguaje, la memoria y el procesamiento emocional. Bueno, pues voy a dar aquí un ejemplo en lo que es en lo que es esto de aquí, en lo que es la disfasia.
por lo que hoy en día hay muchos niños que a muy temprana edad pues tienen este tipo de trastorno. Por ejemplo, hoy que estamos ahorita en prácticas en lo que es en las escuelas, pues a mí en este caso me ha tocado en el curso en el que estoy me ha tocado una niña con este tipo de problemas. Por lo que a la niña, bueno, yo he estado conversando con la Miss, pues la Miss me ha dicho que al principio lo que ella llegó, pues no se le entendía absolutamente nada. Ella le hablaba, pero trataba de entenderle y no se le entendía nada. Y en el pasar del tiempo, en estos meses que ha estado con ella, pues ella le ha tocado duro ayudar a la niña, por lo que uno como persona, bueno, la mamá quizás puede entenderlo, porque es la mamá y ya sabe, más que sea por mímicas y por algo más, ellas le pueden comprender en ese sentido. Pero en este caso era la profesora a la que le tocaba luchar para poder entender y eh, poderle ayudar, porque en ese sentido para eso están las profesoras, para ayudar. Y bueno, ella le ha tocado duro, pero en ese proceso, pues para qué, la niña va muy bien, le ha ayudado bastante, pues ella la ha tratado de comprender en ese sentido, porque tiene que tomarle más atención a ella, más que al resto de niños, porque tenía que estar ahí, tomarle atención a lo que decía prácticamente, porque prácticamente no le entendía nada, entonces ella se le acercaba, trataba de entenderle y ahorita para que ella habla, no se le entiende del todo, pero ya para que ahorita ya se le entiende bastante a la niña. Pues por eso digo que hay hoy en día en todas las escuelas, en niños a temprana edad, y si no hacen un proceso como por lo que está haciendo la profesora ahorita, en ayudarle en ese sentido, tratar de modelar lo que es a moldear lo que es el lenguaje, pues eh, se le va a hacer, eh, se le va a hacer muy, se le va a dificultar en lo que es más adelante, más adolescente, y va a ser peor todavía. Pues en este caso, Narcisa se salió. Bueno, pues en este caso, la MIS está haciendo muy bien su trabajo en ayudarle en ese sentido al niño para poder que tenga un mejor, un mejor, un mejor lenguaje ya. Bueno, gracias. Buenas tardes, mis, buenas tardes, compañeras. Bueno, yo voy a hablar sobre las características y algunos ejemplos sobre la disfasia. Por ejemplo, tienen dificultades en la expresión. Aquí esto se refiere a los problemas que tiene un niño o una persona para producir, o sea, hablar. Dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Por ejemplo, un niño puede saber qué objeto es, pero no puede decir su nombre. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero el vaso, podría señalarlo y decir, quiero eso para beber. Dificultades para construir frases. Por ejemplo, las oraciones pueden ser muy simples, pero en lugar de decir, el perro grande está durmiendo en la alfombra, él podría decir, perro grande, dormir alfombra. Ya, o sea, omite palabras. Palabras problemas para articular sonidos. Por ejemplo, algunos sonidos pueden ser difíciles de pronunciar o ellos pueden omitir en las palabras. Por ejemplo, en lugar de decir elefante, él podría decir elefante. También tienen dificultades en la comprensión. Esto se refiere a los problemas para entender en lenguaje que se escucha o que se lee. Por ejemplo, dificultades para seguir instrucciones complejas. Un niño puede entender una simple instrucción como dame la pelota, pero él podría tener problemas cuando una persona le dice coge la pelota y ponla en la caja azul. Problemas para entender conceptos, como por ejemplo conceptos como ayer, mañana,
o como con sentimientos pueden ser difíciles de comprender para el niño. Incapacidad para entender el sarcasmo, las bromas o los dobles sentidos. Por ejemplo, interpretar el lenguaje de manera literal. Si alguien dice, me muero de la risa, un niño con disfasia podría asustarse pensando que la persona realmente se está muriendo. También una diversidad de manifestaciones. Por ejemplo, la disfasia no es una condición única, porque esta puede manifestarse de diferentes maneras en cada persona. La disfasia expresiva, la persona tiene dificultades principalmente para hablar, pero entiende bastante lo que se le dice. En la comprensiva, la persona tiene dificultades principalmente para entender el lenguaje, pero su capacidad para expresarse oralmente puede ser mucho mejor. En la disfasia mixta es la más común y esta afecta a la expresión como la comprensión del lenguaje. Y la última, que es el impacto en la comunicación. Por ejemplo, en el desarrollo social puede tener problemas para hacer amigos, para seguir conversaciones, para participar en juegos. El rendimiento académico, a menudo tienen dificultades con la lectura, con la escritura o con la gramática, y entonces esto les afecta a un desempeño escolar. Y la comunicación no verbal, que es que a veces las personas con disfasia compensan sus dificultades de lenguaje utilizando gestos, expresiones faciales y otros medios de comunicación no verbal. Gracias, Miss. Buenas tardes, Miss. A mí me tocó dar los tipos de disfasia. Tenemos 4 tipos de disfasia: la disfasia expresiva, receptiva, mixta y la pragmática somántica. En la disfasia expresiva, los niños entienden, pero tienen dificultad al expresarla, el lenguaje. Usan frases cortas, como decía mi compañera, por ejemplo, decía, yo quiero teta o yo quiero agua. No dicen la frase correcta, sino que la dicen corta. En la disfasia receptiva, el niño receta el mensaje, pero se le dificulta, no comprende bien, dice cosas, todo es como que los niños se quedan en blanco, no dicen nada, se quedan ahí parados. Ejemplos, por ejemplo, yo tengo un niñito ya ahí estudiando las prácticas, que se llama Mateo, el niño. A él y ya tiene 9 años el niño, y a él se le dificulta hablar porque yo le estoy dictando las palabras y el niño me dice, por ejemplo, yo le decía, copia, toma, y dice tola, y no puede hablar bien. Y mire que ya tiene 8 años tiene el niño, y no puede expresar, escribirla las palabras. Esa es la segunda. Y la disfasia receptiva es lo mismo, la mixta, perdón, es como es la misma. La expresión con la receptiva van agarrados de la mano, porque se le dificulta lo mismo al usar todas estas palabras, ya sea cómo expresarla, compartir en clases. Al momento que le dice la Miss, Mateo, guarda esto, el niño no entiende, se queda frustrado, se queda pensando, se queda paralizado o se queda así y no habla nada. En la pragmática somántica, el niño capta todo, pero se queda en silencio cuando le preguntan algo o va a hacer una actividad en clases, el niño se queda callado también. Es importante detectar todos estos tipos de disfasias al momento de que ellos van creciendo, porque se le dificulta cuando ya estén más grandes. Esto de aquí suele también pasar porque no le ponen atención a temprana edad
Y esto también se puede llevar con muchas terapias, ya sea ejercicio, por ejemplo, hacerle juegos de roles como en los teatros, o si no, también enseñarle dibujos y hablarle un poco del lenguaje para que ellos vayan expresando, vayan estimulando. Gracias, Miss. Mi siguiente compañera. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Miss. A mí me tocó hablar sobre las causas de la disfaxia. La disfasia, como ya escuchamos, es el trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje afecta mucho a los niños. No es lo mismo que la afasia. Entonces, la disfasia, las causas principales que se puede ver en un niño es el daño cerebral, como el traumatismo cráneoencefálico, que se produce por el daño en la cabeza, donde hay ruptura del cráneo y afecta el cerebro, y también donde solamente es el golpe y se produce un callo cerebral y daña el cerebro y el niño no puede pronunciar palabras o simplemente ya no habla. La falta de oxígeno al nacer es uno de los casos que vemos ya más comúnmente porque normalmente los doctores dicen, ay, le faltó oxígeno al nacer y por eso el niño no habla bien o el niño no puede pronunciar bien las palabras. El accidente cerebrovascular, que son las embolias o los derrames infantiles, o parálisis que le decimos que eso ocurre cuando la sangre no fluye totalmente al cerebro y las células neuronales mueren. Entonces, al morir las células, el niño pierde no solamente, a veces no solamente el habla, sino también la parte de la motricidad fina o la motricidad gruesa, o simplemente se queda en una parálisis en la que ya no puede moverse más o queda rígido su cuerpo. Es otro tipo de parálisis que hay ahora último. Se ha dado varios casos de este. Los factores genéticos tienen mucho que ver más cuando la mamá está expuesta neurológicamente, porque puede estar en un tratamiento neurológico y afecta mucho al momento de los genes, en especial el gen número 7, que es el cromosoma que nos permite hablar a nosotros. Donde este cromosoma, cuando está niño dentro del embarazo, se daña por medicina muy fuerte, drogas o simplemente un entorno donde la mamá, la persona embarazada no puede estar, ya es algo para que afecte en el futuro y dañe el habla del niño. Las enfermedades infecciosas también es otro caso muy importante porque aquí nosotros decimos, bueno, una infección no es nada y las infecciones pueden llegar al cerebro y son las llamadas meningitis, encefalitis. La meningitis es cuando la inflamación de los tejidos del cerebro y esto están provocados por bacterias, virus y hongos. La encefalitis es la, la inflamación del cerebro. El cerebro se inflama y es causada así mismo por virus y por bacterias, pero no por hongos. Entonces, esto de aquí se da cuando salen del parto. Al momento de ya nacer, dicen los doctores que lo adquieren al momento de que la sala de parto no estuvo limpia cuando la mamá fue al parto y problemas durante el embarazo, que es la falta de oxígeno cuando nacen. Los factores ambientales tienen mucho que ver para la disfasia. La disfasia es algo con lo que ciertos niños nacen y algo que se genera también durante la infancia. Cuando se genera es porque tiene que ver mucho el entorno en el que vive, problemas en casa, padres que no estimulan el lenguaje, y eso aquí son los factores de la disfasia, las causas que normalmente hay ahorita en lo que es la disfasia. Gracias, Miss. Gracias. Buenas noches, mis compañeras. A mí me tocó hablar sobre los síntomas de la disfaxia. Esto de aquí varía dependiendo del tipo de disfasia. Puede ser expresiva, receptiva o mixta. Los síntomas en los niños puede ser la adquisición tardía del lenguaje. El niño comienza a hablar mucho más tarde que sus pares.
También tenemos otra como es el vocabulario limitado o pobre. Usa un número muy reducido de palabras. Otra es sobre las dificultades gramaticales. Se confunde en elementos gramaticales y como conjunciones, pronombres, así. Otra es sobre los problemas en la estructura de las frases. Ellos construyen oraciones cortas, simples y pueden estar en un orden de palabras incorrecto. Otra es el uso de los verbos infinitivos. Esto es donde ellos no conjugan los verbos de manera adecuada. Otra puede ser una dificultad también en encontrar las palabras correctas, donde el niño a veces se queda en blanco o usa una muletilla como es algo así frecuente. Otra también es, otra dificultad es donde ellos comprenden el lenguaje, no entienden instrucciones largas o complejas. Otra dificultad es el lector de escritura. Estos a menudo presentan problemas de dislexia o disortografía. En caso de la disfaxia expresiva, el niño en vez de decir quiero el coche rojo para jugar, ellos dicen yo quiero el coche rojo. Un ejemplo en la disfaxia receptiva es que es donde el niño puede quedarse confundido o solo seguir una parte de la instrucción. Y un ejemplo de la disfaxia mixta es que el niño presenta una combinación de síntomas anteriores. Muchas gracias, Miss. Las diferencias entre disfasia y afasia. La afasia es un trastorno neurológico que afecta el lenguaje. La afasia es un trastorno del lenguaje que se da cuando va pasando el tiempo, a menudo que va pasando el tiempo, ya sea por una fisura, por un tumor, por un accidente. La disfasia es el trastorno del lenguaje que se da en niños cuando no es debidamente tratado a tiempo. Eso quiere decir que los niños cuando están pequeños le dejan decir palabras, pero no se las va controlando. En cambio, la disfasia, ya sea por tumores, por fisuras, puede ser también por accidentes, como ya dije, o por derrames cerebrales. Ejemplos sobre la disfasia. La disfasia evolutiva es la que va con el tiempo. La combinada es que es la evolutiva y la expresiva. Esta afecta emocionalmente a la persona que padece de esta enfermedad. La disfasia no es una enfermedad contagiosa, pero sí con el tiempo afecta si no es tratada a tiempo, pero sí se puede tratar con terapias, ya sea terapias para niños se puede hacer la terapia del soplo, la terapia de la burbuja, de la lengua para el paladar y repitiendo las palabras debidamente. La afasia, esta se da porque uno con el tiempo no tiene fisuras neurológicas. Gracias, profe. Ya listo todo el grupo, ¿cierto?
Están todas. Bien. Verónica hizo 2 minutos, Tanya 5 minutos, Tani 4 minutos, Lorena 3 minutos, Narcisa 4 minutos y Liliana 3 minutos, para un total de 21 minutos de exposición. Ok, grupo 1, por favor. Estimada Master Betsy y compañeras, reciban un cordial saludo de quienes habla, Mary Rodríguez, integrante del Grupo 1, junto a Gabriela Barreto, Paola Benavides, Lady Jaime, Jocelyn Vázquez y Edith Villón, las cuales presentaremos el tema trastornos del lenguaje, siendo este un tema muy relevante en lo que es el campo de la educación, ya que impacta directamente a lo que es la socialización y el aprendizaje. Sin más preámbulo, procederemos a las definiciones según autores. Siguiente, por favor. Bien. Como primer autor tenemos a González José, quien en el 2019 afirmó que los trastornos del lenguaje son alteraciones que afectan tanto a la comprensión y expresión de manera oral, escrita o lenguaje de señas. Los niños que las presentan suelen presentar un vocabulario limitado, dificultades gramaticales y problemas para dar un discurso coherente. Todas estas limitantes pueden afectar en lo que es su rendimiento escolar y en lo que es la interacción social, además de que a largo plazo puede afectar en su desarrollo personal. Este autor también menciona que estos trastornos se dan en las primeras etapas de la infancia. Y para un diagnóstico certero se debe realizar una evaluación clínica en donde intervenga un grupo multidisciplinario, los cuales son logopedas, psiquiatras, pediatras, entre otros especialistas. Como segundo autor tenemos al doctor Barragan, quien trabajó junto a la licenciada Lozano, que en el 2011 señalaron que estos trastornos se dan frecuentemente en niños y que por eso es recomendable darles una intervención temprana. Esto se debe a que los niños pasan por una etapa denominada ventanas de oportunidad, la cual es un periodo en donde el cerebro aprende de forma natural. Por ejemplo, entre los 0 a 3 años, los niños tienen el cerebro que aprende de una forma receptiva. Ellos aprenden lo que son sonidos, palabras y oraciones cortas. Pero si no se les da una debida estimulación o no se corrigen las dificultades, más adelante el aprendizaje va a ser difícil. También señalaron que el lenguaje que en el lenguaje también involucra lo que son los gestos y las expresiones faciales,
Además de que la terapia no solamente trabaja lo que es el habla, sino también los pensamientos y la conducta. En conclusión, estos autores consideran que es esencial trabajar y detectar estas dificultades para que no puedan afectar otras áreas. Por ejemplo, un niño de 3 años que todavía no puede pronunciar bien palabras básicas como mamá, papá, y ya ha tenido un debido diagnóstico, se debe ir a una terapia para que pueda desarrollar el lenguaje y al momento de que él ingrese a la escuela no afecte al área de la escritura y de la lectura. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Gabriela. Buenas noches. Les voy a hablar sobre los síntomas del trastorno del lenguaje. Esto depende si nos afecta en la comprensión o en la expresión, o a veces en diferentes áreas, como por ejemplo en lo general se puede observar esto desde la infancia y esto también nos dificulta en la comunicación y en el aprendizaje. Como vemos ahí, un síntoma del lenguaje expresivo o también conocido como dificultad para hablar o formar oraciones es el vocabulario reducido. Esto quiere decir, por ejemplo, que un niño de 5 años eh, llame a todos los animales por perro, porque como no conoce otras palabras como gato o conejo, también el uso incorrecto de tiempos verbales. Esto quiere decir, como yo comí ayer, quiere decir en vez de decir yo comí ayer. También frases cortas o frases incompletas, que esto quiere decir, un ejemplo, quiero agua o también quiero tomar en un vaso de agua. Eso, o sea, son frases que corta el niño también. Dificultad para encontrar palabras, o sea, señala la mochila y dice, eso es para la escuela, en vez de decir mi mochila. También podemos que en estos síntomas también está la repetición constante de palabras. El ejemplo es yo quiero, en vez de decir yo quiero pan, o sea, no alargar mucho ni repetir tantas veces las palabras. También vemos otro síntoma en el lenguaje receptivo o más conocido como dificultad para entender lo que nosotros escuchamos. Esto quiere decir que tiene problemas para seguir instrucciones simples, como decir, pon los zapatos en el closet. Ya, solo deja los zapatos en el piso y ya. O sea, no capta todas las instrucciones que se le da. Confusión también a veces de preguntas sencillas. También como que le dicen al preguntarle, ¿a dónde está tu mamá? Y responde sí, en vez de señalar o decir dónde está. También tenemos también la dificultad con conceptos especiales. No entiende, pon el juguete debajo de la mesa y lo coloca encima. O sea, ese es el problema, que no, como que no capta bien lo que se le informa, lo que se le dice, lo que se le transmite. También es la necesidad de repetir las indicaciones, o sea, la maestra debe repetirle 2 o 3 veces, guarda tus colores, guárdalos en la caja, antes de que él lo haga. O sea, hay que repetirle las cosas como para que él capte. También tenemos en el síntoma del lenguaje que es el receptivo, es la dificultad para entender lo que escucha. Como ya también lo mencioné, entonces en la comunicación general, él es como que el retraso del inicio de lo que él habla más allá de 2 años. Entonces eso quiere decir que cuando tiene 3 años y aún no forma frases de 2 o más palabras, él solo dice mamá o agua o no. O sea, no son frases largas, solamente por pequeñas palabras. El uso también limitado del lenguaje corporal, o sea, no señala, no saluda con la mano, ni hace gestos, solo completa lo que dice nada más, o sea, no solo por gestos. También la falta de conversar, o sea, otros niños le hablan y él no responde a lo que los niños le dicen, o sea, como que no interactúa, sino que se aleja. Y el cuarto síntoma también es un síntoma asociado, que eso quiere decir, o sea, la frustración, el enojo, el llora, cuando no le entienden o cuando no saben lo que él quiere decir. También tienen bajo autoestima, evita hablar en clase porque teme que se le rían o que
sea juzgado por algo que no diga bien y por eso él como que la autoestima le baja y como que él dice, no, no quiero hacer esto por el miedo a que se le rían o al miedo al que dirán los compañeros. También las dificultades escolares, o sea, en primer grado tienen como que problemas para aprender a leer y escribir porque no reconocen bien las palabras. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Muy buenas tardes, Miss. A mí me toca causas principales del trastorno de la lengua. Los trastornos de la lengua pueden aparecer en diferentes motivos. Uno de los factores más importantes es la herencia familiar, por quienes a veces hay problemas de lenguaje, pueden venir de la familia, porque ya hay cambio de genes. Y uno de estos es de padres a hijos. Y el gen principal conocido de que viene es el FOXP2, si no me recuerdo. Cuando este gen no funciona bien, puede afectar la manera de las personas al hablar. Otra causa más importante son las lesiones del cerebro. Cuando uno sufre un golpe o un accidente, esto provoca cerebrovascular cuando ellos han tenido un accidente bien fuerte. Y esto a ellos, después del accidente, ellos tardan en reaccionar, ya sea en hablar o moverse la persona para poderla entender. Porque esta área está dentro del cerebro y esto nos daña en el lenguaje, que no funciona correctamente bien. Otra más es en el desarrollo lento de diferentes niños. Hay niños que les cuesta mucho al hablar porque tienen dificultades de lenguaje, como antes decía mi compañera también, porque nos toca con niños que tardan mucho en el aprendizaje. Ellos no captan fácilmente al escribir porque a veces ellos, como dijo él, o repiten muy duro. La profesora dice que nosotros repetimos muy duro las palabras y eso me creo que le causa a él porque se coge y se mueve, se aprieta la cabeza, hablando del niño Mateo. Entonces, el niño tarda en reaccionar y tarda en escribir. La pérdida también de la audición también le dificulta a otros niños también el aprender porque no escuchan y a ellos se le tarda un poco más para poder reaccionar y entender bien a las personas. Hay muchos niños que le cuesta escuchar para poder hablar porque son auditivamente no escuchan bien y que ellos ya vienen con sus señales de los labios y uno le tiene que enseñar con manera de manos. Es una del lenguaje. Una parte más importante es en el área donde el niño o la niña también se está desarrollando, es la familia, el hogar más importante donde el niño se va desarrollando, porque si no hay área como la plática, los cuentos para que el niño pueda aprender el lenguaje, y si no hay diferentes motivos para ellos, como dijo mi compañera, que hay personas que se le burlan ya porque ellos se dificulta el hablar bien, correctamente, porque siempre vemos personas que por A o B motivo nos enredamos y es para otra persona la burla y ellos ahí donde se intimidan mucho y no quieren seguir hablando, la baja autoestima se le viene al piso. Y una de las causas más principales son esas, porque ellos se intimidan demasiado. Para poder ayudarle a los niños en el trastorno del lenguaje, uno tiene que darle el ambiente seguro y con juegos, la comunicación y en un entorno donde ellos puedan facilitar y entendernos mejor. Gracias, Miss. A continuación, mi
Gracias a ti, Edilia. Muy buenas, bueno, ya son noches, buenas noches con todas. A mí me tocó lo que son los tipos de trastornos. Hoy yo les voy a hablar sobre varios de ellos y los vamos a dividir lo que son en 3 grupos. Tenemos los trastornos expresivos, los mixtos y los trastornos de procesamiento de información. Los trastornos expresivos, como su palabra mismo lo dice, nos basamos en lo que es la expresión, ¿no? Dentro de ellos tenemos lo que es la dispraxia verbal. Esto es cuando el niño sabe cómo se llama algo, pero al momento de nombrarlo, él cambia prácticamente su sonido, ¿no? Por ejemplo, si el niño quiere decir perro o quiere decir gato, bueno, más esto como con los animalitos que a veces nos damos cuenta porque como ellos recién están empezando a hablar, ¿no? Entonces ellos en vez de decir perro, dice peo o pepo o gato, o incluso cuando a veces uno les dice agua, en vez de decir agua, ellos dicen aba. Entonces esto prácticamente. También tenemos dentro de los trastornos expresivos, tenemos lo que son los trastornos de la programación fonológica, es cuando el niño sabe lo que quiere decir, no sabe cómo suena la palabra, pero al momento él ya de decirla o de hablar, él mezcla o muchas veces cambia los sonidos. Por decir algo que a mí me pasaba con Dani, es que ella sabía lo que era un tatuaje y sabía cómo se pronunciaba, o sea, ella sabía lo que era de un tatuaje, pero al momento de uno preguntarle, Dani, ¿qué es esto? Ella decía cuataje. Entonces, ni por más que a veces uno le hacía prácticamente separarle por sílabas, yo le digo, a ver, diga, ta, y ahí le iba pronunciando, y al final yo decía, ¿qué es? Y de nuevo me decía, cuataje. Ni por más que a veces en el momento de separarle por sílabas, ella lo decía bien, pero al momento obviamente de unir toda la palabra, ya ella como quiera cambiaba el contexto de esta palabra. También tenemos lo que son los trastornos mixtos. Esto es prácticamente una combinación de los trastornos, lo que son de comprensión y lo que es la expresión. Dentro de ellos tenemos lo que son los trastornos fonológicos sintácticos. Esto prácticamente es como cuando el niño no puede completar o construir una frase como tal. Esto es más o menos como cuando yo digo que hablamos como indiecitos, cuando indio querer India, más o menos. Entonces el niño, por decir, si él dice, el niño está comiendo galleta, él no lo dice de esa manera. Él solo dice niño galleta o niño come, pero no logra como quiera completar una oración como tal. También tenemos lo que es agnosia auditiva verbal. Esto es cuando el niño prácticamente no entiende lo que uno le está diciendo y no quiere decir que él sea sordo, o sea, su audición física es prácticamente normal. Esto es un poquito más común cuando uno les da órdenes a ellos para que la realicen. Por decir, si yo le digo a un niño, ve a cerrar la puerta, él me va a mirar y va a ser como, él va a pensar que le estoy hablando en otro idioma, porque él no entiende prácticamente lo que uno les está diciendo como tal, ¿no? Y también por último tenemos lo que son los trastornos de procesamiento y de formación. Dentro de ellos tenemos lo que es el déficit semántico pragmático. Esto es cuando al niño se le complica como quiera con el lenguaje socializar un poco más. Comúnmente a veces ellos no entienden lo que son bromas o a veces si uno está hablando de un tema, ellos tienen estos cambios repentinos, ¿no? Que a veces uno está hablando, qué sé yo, de fútbol y ellos, bueno, salieron con algo de cocina. E incluso muchas veces no entienden, digamos, como que el sarcasmo, porque por decir, alguien le puede decir, ¿te comiste un caballo? Y ellos nos van a responder a nosotros de manera seria y ellos van a decir, no, yo no me comí un caballo, yo comí, qué sé yo, arroz, yo comí esto, pero ellos van a decir, no, porque ellos no entienden o más bien tienen esta dificultad, ¿no? Y también por último tenemos lo que es el déficit léxico sintáctico. Esto yo vendría también a decir lo que esto es como cuando hablábamos los cavernícolas, no podemos como quiera completar oraciones como tales. Por decir, si el niño quiere decir el perro está durmiendo en su cama, un ejemplo, él dirá el perro duerme cama, o si él dice yo quiero ir al parque, él solo dirá yo parque o yo quiero ir, o incluso a veces ni siquiera logran decir 2 o 3 palabras y simplemente solo dicen una. Por decir, si ellos quieren irse a algún lado, ellos solo dicen vamos. Y ahí es donde a veces, o en la mayoría, cometemos el error, que incluso ya creo que no solo en esta clase, sino en otras más, lo hemos repetido, es cuando nosotros empezamos prácticamente a adivinar lo que el chico quiere.
Entonces nosotros en vez de prácticamente corregir eso, lo que estamos haciendo es alimentarlo, porque si el niño no puede como tal completar una oración al momento de él pedir algo o de querer ir a algún lado, nosotros estamos que, si el niño dice vamos, nosotros ¿qué? ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir aquí? ¿Quieres ir allá? O si él dice dame uno está que ¿qué quieres? Agua, ¿quieres teta? ¿Quieres? Entonces nosotros prácticamente en vez de ayudarlo, claro, no creo que sea nuestra intención obviamente dañar a un niño, ¿no? Pero a veces de pronto en nuestra ignorancia, porque somos ignorantes, me incluyen muchos temas, no sabemos todo ni conocemos todo, ¿no? Entonces a veces cometemos estos pequeños errores como tales, ¿no? Entonces sabemos que estos trastornos afectan no solo el lenguaje como tal, sino en cómo hablamos y cómo entendemos el lenguaje. Detectarlos a tiempo, créanme que es el punto clave para uno poder ayudar a los chicos con terapias. Entonces, yo creo que ya todas aquí tenemos como que una idea de cuáles son las señales de alertas, ¿no? Entonces, partiendo de allí, nosotros tenemos que empezar, de pronto, si no son hijos, obviamente nosotros, con los padres de familia o con los chicos que estemos, los cuidadores, los encargados, dar estas señales de alerta, porque tampoco no podemos nosotras como tal dar un diagnóstico, no porque el niño de aquí a mañana me va a decir no me va a poder hablar bien o no, yo no voy a decir, oiga, su hijo sufre de esto o tiene algún trastorno, ¿no? Pero sí podemos dar señales de alerta como tal para que ellos tomen como quieran las medidas adecuadas, ¿no? Y de esta manera el niño pueda como quiera comunicarse de una mejor manera y pueda él participar plenamente, pues, ¿no? De las actividades cotidianas, diarias que nosotros vivimos día a día, como mencionaron ya muchas compañeras. A veces el no tener este cuidado hace que los chicos sufran mucho de bullying. Entonces ya sabemos dónde termina o dónde llegamos en muchos de los casos cuando los niños sufren de este tipo de como quiera, de amenazas, podría decirse, ¿no? Entonces, esto es como tal en los tipos de trastornos del lenguaje. A continuación, mi compañera Jocelyn Vázquez. Buenas noches, doctora. Yo le voy a hablar sobre los ejemplos específicos de los trastornos del lenguaje. Por ejemplo, tenemos la afasia, que se trata de que después de un traumatismo craneal, el niño ya solo responde con sonidos como, por ejemplo, o palabras muy simples como sí o no. Y él demuestra gran dificultad para comprender y expresarse. Entonces, un niño con afasia ya no vuelve a ser el mismo después de un traumatismo craneal. Disartría, que quiere decir, por ejemplo, quiere decir vamos al parque, y lo que él dice es vamos al parque, con voz baja y sin fuerza. Por ejemplo, quiere pedir agua y también dice agua, con mucha dificultad para mover los labios y la lengua. También tenemos la apraxia, que es un trastorno motor del habla, que por ejemplo el niño quiere decir camisa, pero termina diciendo tamisa o cabita. Los trastornos específicos del lenguaje es un niño, por ejemplo, de 5 años, queriendo decir yo comí galleta y termina diciendo yo comer galleta. Y también tenemos el trastorno de tartamudez infantil, que se trata de que el niño habla con mucha dificultad. Por ejemplo, yo quiero jugar. Y se le ve en expresión como que él trata de hablar, o sea, hablar seguido, pero no puede. Se le ve una expresión como de que se frustra muchas veces cuando no pueden hablar, porque hay unos que tardan mucho en decir la palabra que quieren decir o la frase, y hay otros que tienen como que tartamudez, pero un poco más leve. Gracias, profesor. Son los ejemplos específicos. A continuación, mi compañera Silvana. Buenas noches, profesora. Bueno, terminando con el tema, importancia de la detección temprana e intervención. El lenguaje es una de las herramientas más importantes que tiene el ser humano para comunicarse, expresar un pensamiento o emoción, y también para aprender desde la infancia.
El desarrollo del lenguaje está directamente relacionado con el desarrollo cognitivo, emocional y social. Es por esto que cuando hay dificultades en estas áreas, es importante identificarlas a tiempo. La detección temprana permite observar signos y señales que pueden ocasionar a lo largo del tiempo un retraso o un trastorno. Algunos ejemplos comunes son un escaso vocabulario para la edad, eh, la dificultad para completar una frase completa, este problema para entender instrucciones simples o una poca pronunciación eh, a lo largo del tiempo. Este, estas señales pueden observarse incluso antes de que el niño ingrese al jardín o preescolar. O sea, antes de que el niño vaya a un centro de atención, ya este problema de lenguaje se puede detectar. Si no, ya, estos problemas a lo largo del tiempo pueden ocasionar baja autoestima, el aislamiento social, la frustración o incluso al niño bajar en la escuela su rendimiento escolar y su conducta. Es por esto que la observación directa de los padres, educadores y docentes es muy fundamental en esta área, porque si detectamos a tiempo, podemos corregirle esa falencia. Ya. Y una vez detectada la dificultad, debemos acudir con profesionales como terapeutas, foniadólogos. Ellos se encargarán de evaluar a profundidad el tema y a cada niño, su tipo de trastorno o retraso, y diseñar estrategias para cada niño según su edad. Aquí tenemos 3 preguntas importantes. ¿Por qué es importante detectar a tiempo? El lenguaje es clave para aprender, relacionarse y expresarse. Segundo, porque las dificultades no tratadas pueden afectar el desarrollo social, emocional y escolar, como le estaba explicando. Segundo, ¿por qué intervenir temprano? Porque el cerebro es más flexible y receptivo. Segundo, cuando mejor antes se actúe, mejores serán los resultados. Es como les venía diciendo, siempre tenemos que detectar a tiempo, por eso es la detección temprana. Y como último, mejora la autoestima, el aprendizaje y la comunicación. Ya una vez que hemos buscado al profesional, entonces el niño va a mejorar su rendimiento académico y también su rendimiento, su comportamiento en casa. Y beneficios de una intervención. Bueno, y eso es lo que puedo acotar por parte de la detección temprana e intervención. En sí, la detección temprana es con nosotros como padres o como los docentes pueden detectar el problema que tiene de lenguaje el niño. Y la intervención es donde intervenimos nosotros, pero ya con ayuda de los profesionales. Gracias. Gracias, Lady. Bien, Mary, 3 minutos, Gabriela, 5 minutos, Edilia, 5 minutos, Paola, 8 minutos, Jocelyn, 2 minutos y Lady, 4 minutos. 27 minutos en total. Bien, grupo 3, por favor. Tengo nuevas estudiantes.
Tengo allí, vi a la niña de Paulita, veo allí a la niña de Verónica. Están aprendiendo, eso está muy bien. Está llorando, no que está aprendiendo. Dani, por ahí de lo que me he escuchado, dice que lo bueno del lenguaje es la canción y está que ahí con su rana cucú. Está que la canta. Que eso es bueno para desarrollar el lenguaje. Misa, hasta mientras que se conecta la demás compañera. Una pregunta. ¿Por Dígame. qué hay un niño que se coge demasiado la cabecita y es como si dice que le coge electricidad ahí? Qué raro, pero Ujú. siempre. Sí, siempre, siempre, siempre. Qué raro, eso es un tic nervioso que tiene. ¿Le han preguntado a los representantes, al papá, a la mamá? No, no, la Miss dice que así le suele pasar, pero corriendo dice que se le pasa al niño. Es raro. Pero Sí, tiene un carácter también muy, muy difícil. por eso ya te iba a decir, no creo que sea un mal hábito. Alguna situación debe haber allí. A ver, escucho. ¿Quién inicia? ¿Quién inicia de las chicas? Miss, yo entré tarde a la clase y yo no he expuesto, Miss. ¿Usted es del grupo 2? Sí, soy el grupo 2. Ya, sí, sí le dije a Milena, que creo que fue la única que puso, porque ustedes eran el primer grupo en exponer, que iba a ser con menos puntos al final de la clase, si queda oportunidad, sino para la próxima clase. Vamos a ver si da tiempo.
Falta, sí, Melanie y Anaí. Voy al baño. Vaya, no se pierda. ¿Quién inicia del grupo 3, por favor? Clarita, profe. Y se fue Clarita. Compartió y se fue. ¿Qué le pasó a Clarita? Ya la voy a ver si está conectado. Compartió y se fue. No, mi buenas noches. Sí veo que está conectada, pero solamente le veo la cabeza. No sé si será su micrófono o algo. Sí, allí veo que se mueve, pero no sé qué le pasó a Clarita. Sí. ¿Sí sabe la mía? No. Entonces no se ve. Ah, bueno, ahora sí, sale síntomas comunes. Es que un Ahí se vio, ahí PDF. se vio. Creo que un PDF. Está en PDF, sí. Sí, pero se ve con una raya negra a la derecha. No sé si las demás la ven bien. Yo la veo con algo allí negro. Ahora sí. Ya bajo un poquito la. Ya. Miss, Ya, se Clarita. bloqueó la computadora. Tienes un eco allí, Clarita. Ya me parece extraño. Sí, déjeme cerrar, pero es que no cierre esto. Ya. Ay, si Karen está compartiendo, sí creo. Ya, ok. Bueno, primeramente, antes de empezar a dar el trabajo que nos toca a nosotros, pues a Karen, a pesar de que ella misma me metía por el internet y le jalaba las orejas, pues ha hecho un buen trabajo y merece ser felicitada. Ajá, ella repartió los temas, nos organizó todo, entonces, sí, un botito de confianza para Karen. Empezamos nuestro trabajo, ¿no? Muy buenas tardes, compañeras, Miss Betsy. El tema que nos toca hablar a nosotros es sobre la fascia. Las integrantes son Karen Basilio, Wendy Soriano, Jacqueline González, Génesis González y Kerly. ¿Qué es la fascia? A veces a nosotros nos ha pasado de que tenemos la palabra en la boca, pero no sabemos cómo expresarla. Entonces podríamos decir que eso forma parte del síntoma de la fascia. ¿Por qué? Porque la fascia viene a ser un trastorno que se produce en el cerebro, que puede ser por un derrame cerebral, puede ser por un accidente que uno tuvo y se golpeó. Ya, hay diversos tipos de afasia. Uno de los cuales es que de pronto tú entiendas, pero no puedes expresar. Hay otros tipos de afasia en el cual tú comprendes, pero al hablar dices muchas cosas incoherentes que no tienen sentido. Otro también puede ser que realmente no entiendas nada, o sea, te están hablando y tu mente está por otro lado. ¿Sí? Entonces, la afasia es un trastorno que a través de terapias se puede regenerar un poco este vocabulario o una persona que tiene afasia puede recuperar el lenguaje. No al 100%, pero una gran parte sí, a través de las terapias. Entonces es muy importante cuidar siempre nuestro cerebro, el evitar golpes, el evitar que nos derrame muchas veces por que sufrimos de coraje, ¿sí? Son muchas las causas. Y pues bueno, con esto del cerebro, pues cuán importante es,
porque a través de la terapia podemos recuperar algo que tal vez estamos perdiendo poco a poco. A continuación, pues mis otras compañeras hablarán sobre la afasia. Buenas noches con todos. Bueno, a mí me tocó hablar sobre afasia de según la definición de en 1864. No se escucha, Génesis. El médico francés Armand Trousse definió la afasia como por la de pérdida de. ¿Ahí me escucha, Miss? Sí, ahora sí, porque tienes problemas con el micrófono. Sí, Miss. Ya, que le decía que en 1864 el médico francés Armand Trousse definió la afasia como la pérdida total o parcial de la facultad de la palabra, manteniéndose intacta la inteligencia y los órganos que producen la voz. Eh, en sí, una persona con afasia puede tener muchas dificultades. No se escucha. Encontrar la palabra Se te va adecuada el audio, para Génesis. expresarse o entender. Tienes el audio entrecortado, Génesis. Dicen o leer texto. Por decir gente o algo. Ay, me pongo yo mis porfa, que hasta eso logró. Sí, que ponga otra de las chicas mientras tú solucionas lo del micrófono, porque se escucha bastante entrecortado y no se entiende. Ver qué es lo que pasa. ¿Sí, mi? Sí. Vi que continúa otra Buenas compañera. noches. Yo empiezo. Buenas noches, les voy a hablar sobre la afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje adquirido por un daño cerebral que afecta la capacidad de la persona y comprende al expresar el lenguaje hablado o escrito. Afecta a los niños y adultos, tiene dificultades en la comunicación y puede adquirirse repentinamente de forma progresiva, ¿no? Debido a causa de un accidente, cerebrovasculares, traumatismo, cráneoencefálico, tumores o infecciones. Esto es cuando esto nos afecta mucho al cerebro, por eso que tenemos la afasia, tenemos como una nube nosotros una coordinación de los niños, por ejemplo, al hablar. Y aquí es los tipos de afasia. En los tipos de afasia tenemos 4 tipos que pueden ser los tipos de afasia expresivos, pueden ser tipos de afasia receptivos, afasia global o afasias anómicas. Las afasias expresivas, esos son los que dificultan cuando al pronunciar el lenguaje, ellas dificultan bastante eso. En cambio, en la afasia receptiva, nos causa un problema en comprender el lenguaje a ellos. La afasia global, en cambio, no, eso de ahí nos dificulta totalmente en su pronunciación. Los niños al hablar no se les va a poder entender. Y la afasia anómica es ahí, como yo les dije, que es una nube. Nos tarda en recordar las palabras, por ejemplo, de un objeto,
nosotros queremos pronunciar, se nos olvida. La manzana, no sea, nos queda en nube. Nosotros sabemos que eso se llama manzana, pero no la podemos pronunciar, se nos dificulta a nosotros. Por eso que el mejor tratamiento, principalmente aquí para la afasia, sería la terapia del hablar y el lenguaje. Eso nos ayudaría bastante para poder un poquito tener una pequeña destreza. Por eso tenemos que bajar todo, tenemos que manejar bien lo que es la motricidades finas con ellos para poder ayudarlos. Con las personas que sufren la afasia, por esas dificultades que ellos tienen, ahí podemos manejar nosotros, trabajar con los niños, manejar esas pequeñas motricidades a los niños para que ellos vayan ayudándose y con saberlos comprender. Gracias, Miss. Buenas noches, Miss. A mí me tocó. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, compañera. Sí, te escucha. Buenas noches. A mí me tocó los tipos de afasia. Son trastornos del lenguaje que pueden afectar la capacidad de una persona al comunicarse de manera efectiva. Área de Broca. Las personas con dificultad al hablar y encontrar las palabras adecuadas. Su característica es lenguaje lento, laborioso y dificultades para articular palabras y frases. Por ejemplo, a veces dice quiero agua ahora, en lugar de decir quiero un vaso de agua. Ahí viene la afasia vernicle, es entender el lenguaje hablado y escrito. Su característica es incoherente, sin sentir dificultades para entender. Por ejemplo, puede decir el sol es un libro. Sin darse cuenta, no tiene sentido. Ahí viene la afasia global. Al hablar y entender el lenguaje genera dificultades para comunicarse de manera efectiva en cualquier contexto. Por ejemplo, hay personas que pueden ser capaces de decir su nombre, al entender, preguntan y simple, no lo dicen. Entonces, ahí viene la afasia anómica, es encontrar las palabras adecuadas para nombrar el objeto de personas y con dificultades para recordar el nombre, palabras como incapaz de recordar el nombre o objeto en común. Gracias. Gracias a ti, Kerly. Ando así un poco porque ando enferma. Ando como Buenas tardes, mi. Ya. Bien, un momentito, Karencita, porque yo sé que en 2 minutos usted no va a dar su exposición y ya a 7:55 me tengo que desconectar. ¿Sí? Miss, y yo también con María ya se arregló mi audio, No se Miss. preocupe, no se preocupe. Lo hacemos la próxima clase. Me queda pendiente Génesis, que tuvo problemas con el micrófono. Me queda Sí, Miss, yo pendiente, ahorita ya lo arreglé. sí, me queda pendiente Karencita, me queda pendiente Wendy, ¿cierto? Serían las 3 personas que quedan pendientes. ¿Sí? Sí, lo hacemos Sí. la Ok, próxima Miss. clase. Lo hacemos la próxima clase porque ya no, o sea, son ya las 7:53, ya en 2 minutos es mentira que lo van a hacer. Y quedan también para la próxima clase, entonces las chicas que faltaron del grupo 2, ¿sí? De esta tarea, antes de despedirnos de esta tarea, vamos a hacer un informe grupal. Ya les envío el día de mañana el archivo de la tarea como tal, es un resumen de lo que cada una expuso, ¿sí?
es grupal, lo va a subir una sola persona y eso es para la semana siguiente, la semana de arriba. Así que no se mortifiquen por esa parte. Mañana o el domingo más tardar les envío el archivo de la tarea con los parámetros como tal. Esta tarea tienen oportunidad de subirla, si mal no recuerdo, hasta el día 18. Si mal no recuerdo, está ya en plataforma. Creo que alguien me estaba comentando, no sé si Karencita, que se le hacía muy pesado para subirla, entonces Karencita suba solamente la portada, nada más. Elimine las otras. A mí sí me van a pasar al grupo, por favor, me pasan al No, grupo. Miss, ya se pudo. Ah, ya se pudo, ya chévere, está Ya bien. se pudo. Sí. Al grupo, por favor, pásenme todas las infografías, ¿sí? Porque estoy evaluando también lo que es creatividad y las quiero revisar bien detalladamente. ¿Sí? Entonces, por favor, me envían al grupo o si lo quieren hacer de manera personal, como ustedes gusten, me envían las infografías para revisarlas y bien. Entonces, quedamos pendientes. Sábado, domingo les envío la otra tarea, pero es para la semana siguiente. Con calma que van a hacer ese informe. Sería eso la última tarea, conjuntamente con portafolio, que es unir ya todas las tareas. Ya eso sabemos cuál es el proceso. Sería lo único que nos quedaría pendiente de tareas. ¿Sí? Bien. Me despido entonces, chicas. Si no hay alguna pregunta, alguna inquietud. No, Miss. Wendy dice que no. ¿Tienen clase? ¿Tienen clase ya ahorita con el profe Justin? ¿Tienen la siguiente hora de clase o no? No creo. No. Ah, ya. No creo. Mañana No hay no. clase, ¿no? Ah, mañana De sí. que Ya, chévere. mañana Bien, bueno, que estén muy bien entonces, las quiero mucho, nos vemos. No olviden de enviarme por favor al grupo o por interno la infografía. Buenas noches, feliz noche, bendiciones para Bien, todos. Gracias, Miss, muchas Gracias, gracias. Miss, igualmente. Chao. Miss.